segundos iniciamos. Ok. Muy buenas noches con todos los presentes. El día de hoy presentamos el webinar Gerencia de Proyectos bajo el enfoque del PMI a cargo del ingeniero Heiner Ninaquispe Castro. El ingeniero Heiner Ninaquispe cuenta con 15 años de experiencia. Es actual docente principal del Instituto de la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, OPUC, en la línea de gerencia de proyectos. Ha participado como asistente y ponente en eventos de dirección de proyectos en Perú, Colombia, Uruguay y Estados Unidos, como representante del norte del Perú. Además es magíster en Administración de Negocios. Está certificado como PMP y CDA por el Project Management Institute. Además, está certificado con la especialización en Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública por la PUC, por el Banco de Desarrollo de América Latina y George Washington University. Adelante, ingeniero Heiner, estamos muy gustosos de tenerlos el día de hoy con nosotros y a cargo del capítulo de ingenieros pesqueros que nos convoca hoy en la exposición del día de hoy. Adelante. Perfecto, gracias. Gracias, buenas noches en primer lugar a todos los presentes. Un agradecimiento al Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Piura, y en especial al capítulo de ingenieros pesqueros, ¿no? El capítulo de ingenieros pesqueros que hoy día nos han invitado. Vamos a compartir unos minutos con algunas ideas que esperamos que les puedan ser útiles y que, bueno, puedan aplicarlas en sus trabajos, en sus vidas diarias, ¿no? Me confirman, por favor, aunque sea por el chat, si se escucha bien, se ve bien. Por la parte siempre de los webinars hay que estar validando, así que me dejan mensajitos por ahí en el chat, ya para estar siempre atentos, que todo esté en orden. Bueno, como ya me presentó la ingeniera Karen, hoy día voy a poder tener el gusto de compartir el webinar Gerencia de Proyectos bajo el enfoque del PMI, ¿no? En este caso, pues para el capítulo de ingenieros pesqueros, ¿no? Bueno, también por ahí me ha presentado ya brevemente la ingeniera. Bueno, yo me dedico básicamente a la parte de gerencia de proyectos, un poco en la parte, digamos, privada en el tema de consultoría y capacitación, pero también en la parte pública, un poco mucho con el Estado. Luego, pues estoy vinculado mucho a lo que es el PMI, un poco por el título, de repente algunos han escuchado ya, pero estoy muy vinculado al capítulo del norte, en el caso del Project Management Institute, capítulo norte Perú. Y bueno, pues también hago cátedra en algunas universidades que están señaladas allí. Entonces, esa es un poco la parte digamos, de presentación profesional, ¿correcto? Para empezar la charla, les voy a pedir que un poco estén activos en el chat de Zoom, porque un poco intento que esta presentación no solamente sea, digamos, unidireccional, sino que sea de ambos lados. Así que les voy a pedir su participación ahí con el chat para que siempre estén atentos. Y si alguien quiere activar su audio en orden, porque ustedes saben que en estos webinars un poco hay que mantener siempre el orden, igual por ahí me levantan la manito y podemos ahí interactuar. ¿Perfecto? Bueno, comencemos. La agenda de hoy día tiene que ver con lineamientos o ideas generales sobre proyectos, gerencia de proyectos. Vamos a hablar un poquito de PMI, que es un poco el enfoque que vamos a presentar. Vamos a hablar del PMBOK. Vamos a hablar del director de proyecto o gerente de proyecto. Vamos a conversar sobre medidas de éxito para un proyecto. Ahí mencionaremos alcance, tiempo, costo, por ejemplo. Luego vamos a hablar algo más detallado de gerencia de proyectos o project management, que es un poco digamos, la disciplina que vamos a compartir hoy día. Y terminaremos pues con algo más tangible, algo más puntual, que se ha visto mucho de estos últimos años, desde el año pasado y este año, el caso de los Panamericanos de Lima, que ha sido probablemente el proyecto más importante y que ha tenido componentes de project management, ¿no? De gerencia de proyectos.
en la parte final me gustaría algunas preguntas, inquietudes, un poco para saber qué les ha parecido la charla, ¿correcto? Entonces, esa es un poco la agenda. Bueno, lo primero que yo les pido es una reflexión, una pregunta seguramente muy compleja, ¿no? Pero la coyuntura lo amerita, es que ustedes me dejen ahí en el chat como primera participación, digamos, dentro de su profesión, porque obviamente ustedes son ingenieros pesqueros, o obviamente son de repente algunos colegas por ahí de disciplinas de este sector, pero me gustaría que un poco esta primera pregunta me ayuden ustedes, ¿no? Dentro de la profesión que tienen, ¿qué ideas tienen para poder salir de la crisis actual? En este caso provocada por la COVID-19, ¿no? Que creo que nos ha tenido y nos tiene aún todavía todos estos meses con esta situación de incertidumbre. Me gustaría que en el chat me dejen ideas dentro de su profesión, dentro de lo que ustedes puedan manifestarnos. ¿Cuáles son algunas ideas para poder salir de esta crisis? A ver, ahí estoy un ratito en el chat. Algunas ideas, algunos comentarios, se los dejo abierto ahí el chat de Zoom. ¿Correcto? A ver, quisiera ahí que me acompañen. Puede ser de su profesión, ¿no? Puede ser de rubros similares o de rubros complementarios. Ahí ya nos dice Leonardo, nos dice incentivar el consumo de anchoveta para fortalecer la nutrición de los niños y adultos. Excelente, Leonardo. Gracias, gracias. Efectivamente, no va por un tema de alimentación, de salud, ¿no? Incentivar el consumo de anchoveta. Buenísimo. Gracias, Leonardo. A ver, esperemos algunos más. Perfecto. Ya nos escribe aquí el ingeniero Max Salvador García. Nos dice desarrollar productos nutritivos que elevan las defensas e inmunología de las personas, ¿no? El sistema inmunológico, ¿no? Que ya sabemos ya estos meses que es el principal sistema que debemos estar fortalecidos, ¿no? Perfecto, ya hay dos ideas ahí. ¿Alguna otra que tengan por ahí? ¿Alguien más que se anima a participar? Tengo alrededor de 20 personas en sala. A ver, ¿quién más se anima a participar? Estamos haciendo brainstorming, así que acá todo proyecto empieza con una idea. Eso es lo que un poco intento abrir un poco el debate, ¿no? Así que pongan la idea que se les ocurra. No hay idea mala, solamente estamos poniendo ideas generales de cómo podemos salir de esta situación. ¿Alguien más que se anime? Y si no, de repente vamos ya pasando por ahí esta parte. Perfecto. Bueno, esta es la mecánica. Ajá, incentivar el consumo de peces azules, nos dice Pedro. Y finalmente, Arelín Nieves nos dice enseñar a consumir productos peruanos con alto valor nutritivo. Excelente, buenísimo. Recuerden, todo proyecto empieza con una idea. Así que por ahí, esa idea probablemente la vamos a explorar en un ratito. Perfecto, buenísimo. Gracias a todos por su participación y espero que sigan así de esta manera. Perfecto. Gracias, Enrique. Ahí lo vamos anotando. Perfecto. Listo. Entonces, vamos a la siguiente pregunta, que también tiene que ver con ustedes. Ustedes han planteado algunas ideas y para que se lleven a cabo esas ideas realidad, la siguiente pregunta dice, ¿qué debería hacerse para que todas esas ideas de proyectos que ustedes han pensado allí, incrementar el consumo de anchoveta, los productos nutritivos que decían ahí, ¿qué debería hacerse para que todos esos proyectos se lleven a cabo adecuadamente y se logren los resultados necesarios? A ver, también pregunta para ustedes. ¿Qué deberían hacerse? Imaginemos que la idea que ustedes están pensando se determina para que se pueda implementar. Ya, ¿qué debería hacerse para que esos proyectos se lleven a cabo adecuadamente? Cuéntenme también en el chat. A ver. Quiero ahora sí verlos en el chat. Vamos a un ratito a tratar de que también escriban ahí. Perfecto. A ver su participación. Me gustaría sus comentarios. Vamos a dar unos segundos a ver si se anima alguien a escribirnos. Ajá. Perfecto. Un ratito desactivado para poder ver un poco su participación. A ver, Deli nos dice articular esfuerzos entre la academia y los agentes productivos. Perfecto. Ana nos comenta contar con un equipo técnico calificado, recurso humano, ¿verdad?
Perfecto. Santos nos dice generar el valor para los clientes con la calidad. Buenísimo. Y finalmente, el ingeniero Más nos dice planificar las etapas a seguir, hacer un flujo de caja para ver la inversión. Perfecto. Buenísimo. Gracias. Gracias a todos por participar. ¿Ya? Ahora sí vamos a seguir con la charla. Por favor, esas ideas que se mantengan ahí disponibles, ¿ya? Porque algunas de esas ideas las vamos a tocar, así que por ahí las tenemos anotadas. Perfecto. Listo. Bueno, esta es una diapositiva que seguramente la han estado viendo todos estos meses, pero que, bueno, pues creo que ninguna industria ha sido ajena. Algunas tal vez lo han sentido más, algunos sectores industriales lo han sentido más, y bueno, otras de repente no tanto, pero en general creo que todos los sectores industriales lo han sentido, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y bueno, pues esta lámina o esta diapositiva va enfocada al tema de lo que se ha hablado todos estos meses de transformación digital, ¿no? De tecnología, de cambios tecnológicos. Y ahí ustedes, si es que tienen algo que comentarme del rubro en el que están, igual, antes se veía todo el tema de la transformación digital como algo lejano, ¿no? Algo que todavía iba a demorar mucho, ¿no? Y un poco el gráfico dice esto, ¿no? La transformación digital está lejos de aquí todavía, hay muchos años que pueden pasar. Yo no veo que nuestra compañía cambie pronto eso, ¿no? Eso es lo que se pensaba. Pero la pregunta es, ahora, ya noviembre del 2020, ¿correcto? ¿Qué es lo que ha pasado? Esta pandemia nos ha obligado o ha cambiado tanto en algunos sectores que ahora ha habido muchos cambios, ¿no? La tecnología ha hecho que muchas de las situaciones que pensábamos tal vez que iban a demorar mucho, obviamente se aceleren, ¿no? Entonces, eso también nos ha obligado a que haya cambios desde la forma de trabajo, ¿no? Desde la forma de trabajo, desde la forma del estudio, y en los sectores ajenos, obviamente, no es, creo que para todos ha sido o algunos cambios trascendentales, ¿no? Eso es un poco lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces eso decía un poco la primera, esa diapositiva, ¿no? Un minuto, por favor, un minuto. Perdón, disculpen. Entonces, un poco la respuesta a esta interrogante es cómo un poco la presentación referida a la gerencia de proyectos puede ayudar a ello, ¿no? Entonces, sabiendo más aún que este año ha sido un año atípico, ¿cómo podríamos responder frente a ello a través de la gerencia de proyectos? ¿Correcto? Entonces, como primera pregunta, lo lógico es estandarizar conceptos. Lo lógico es tratar de tener una definición similar para todos. Seguramente ustedes en sus trabajos o en las experiencias que han tenido, cada uno tiene una propia definición. Lo que voy a hacer básicamente es tratar de establecer una definición estándar, ¿correcto? Pero acá tampoco hay una única respuesta, digamos, ¿no? Entonces hay diferentes criterios pero los cuales vamos a comentar ahora. Entonces, la pregunta es, ¿qué es un proyecto? Eso es lo que los que le quiero plantear a ustedes. ¿Qué es un proyecto? ¿Correcto? Entonces, me gustaría que aquí, por favor, también me respondan, según la definición de ustedes, ¿qué es un proyecto? Entonces, por favor, ustedes me mencionan ahí, según esa definición, según su punto de vista, ¿qué es un proyecto? A ver, cuéntenme, los leo en sus comentarios. ¿Qué es un proyecto? A ver, ahí los estoy leyendo. Me cuentan qué es un proyecto. A ver, nos dice ya Víctor, por ahí nos adelantó. A ver qué piensan ustedes. A ver, es una planificación programada de actividades, nos dice. Idea de algo que se piensa hacer y para la cual se establece un modo determinado y un conjunto de medios necesarios.
Nos dice Enrique. ¿Correcto? A ver. ¿Qué más nos dice? A ver, otro concepto por ahí, otra definición que se animen. ¿Qué es un proyecto? Es un conjunto de acciones para llegar a objetivos concretos, nos dice Janet Jacqueline. ¿Alguien más que se anime a participar? Perfecto. Implica la propuesta y evaluación, nos dice Ana Moreno. Perfecto. Buenísimo. Buenísimo. Voy a hacer solamente voy a hacer una definición para estandarizar esto, ¿correcto? Miren, más allá de los conceptos que ustedes hayan leído o de repente en diferentes libros o qué sé yo, en la parte académica, me gustaría que este concepto lo puedan también interiorizar. Dice, un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único, ¿correcto? Fíjense que está resaltado, es un esfuerzo temporal, o sea, tiene un inicio y tiene un fin, ¿correcto? Y también que tiene que tener como final, como finalidad, digamos, un producto, servicio o resultado único, ¿perfecto? De esa definición, rescatemos tres cosas. Que el proyecto es temporal, o sea, es para nosotros a veces común decir, estamos en un proyecto, estoy en un proyecto, pero cuando decimos cuándo inicia y cuándo termina, tal vez no lo tenemos claro. Entonces, eso hay que tener en cuenta siempre cuando decimos o cuando hablamos de un proyecto, ¿no? Debe tener un inicio y un fin, ¿correcto? Luego tiene que ser con elaboración progresiva y como ya dice ahí la definición, debe haber un producto, servicio, resultado único, ¿correcto? Cuando digo producto, estoy hablando de, imaginemos estoy en la industria de la construcción, por dar un ejemplo. Entonces el producto puede ser pues la carretera terminada, el puente terminado, por decir, ¿no? Si estoy, por ejemplo, en el sector de agroindustria, por ejemplo, ¿no? De repente la planta instalada, ¿no? De repente la planta, no sé, la planta de espárragos, qué sé yo, de cualquier producto, ¿no? Instalada. Si estoy en una industria de repente se me ocurre minería, ¿correcto? De repente, pues, de repente la planta o la mina aperturada o el desmontaje de una mina misma. Y si estoy en el sector que están ustedes, obviamente, pues se me ocurre la primera idea que ustedes lanzaron, ¿no? Dijeron incentivar el consumo de anchoveta, por ejemplo, ¿no? O sea, ese proyecto definitivamente habría que ver cuál es el producto o servicio que va a entregar, ¿correcto? De repente, pues será de repente una cantidad determinada de anchoveta disponible para los niños o para los pobladores, se me ocurre, por dar un ejemplo, ese podría ser el producto, servicio o resultado. O de repente el producto o servicio resultado podría ser más amplio, de repente sería la nutrición de los niños mejorada, ¿no? O tener indicadores en los cuales de repente los niños mejoran sus niveles nutritivos, ¿no? Entonces habría que pensar mucho en cuál sería el producto o servicio o resultado del proyecto, ¿correcto? Entonces, esas tres y la otra, bueno, es elaboración progresiva, ¿no? Porque tiene su procedimiento, tiene sus procesos, tiene sus actividades para que el proyecto vaya de inicio a fin. Entonces, mientras que cumpla esas tres características, estamos hablando de que estamos en un proyecto, ¿correcto? Muy bien. Entonces, la siguiente definición o la siguiente lámina, pues podremos hablar de proyectos en cualquier rubro, en cualquier industria. La construcción de una planta industrial, por ejemplo, ¿no? El mejoramiento de un proceso, ¿no? En una organización. La implementación de una norma ISO, por ejemplo. Seguramente ustedes que están en la industria pesquera también hay estándares, hay normas, hay procedimientos que tienen que estar ligados a calidad, ¿no? Como las ISO, por ejemplo. Entonces, podría ser también un proyecto la implementación de una norma ISO. El estudio de mercado para un nuevo producto. Alguien por ahí decía incentivar el consumo de un producto X. Pues, bueno, hay que hacer un estudio de mercado como cualquier empresa, ¿no? Entonces, ese también puede ser un proyecto, el estudio de mercado, nada más, por ejemplo, ¿no? O lo otro es un plan estratégico, ¿no? Que es ya una herramienta de gestión y que todas las empresas o organizaciones lo usan, entonces también podría ser un proyecto.
Pero esos son ejemplos de sectores distintos, ¿no? Seguramente si yo les pido ejemplos de sus proyectos, por ahí aparecieron ideas en la parte inicial, habría que ver que cumplan esas tres características. Recordemos, ¿no? Temporal, elaboración progresiva y pensar en el producto, servicio o resultado único, ¿correcto? Pero si es que este enfoque lo ampliamos todavía, podríamos hablar de que lo que les voy a comentar ahora lo pueden aplicar hasta para sus proyectos de vida, sus proyectos qué sé yo, de su vida diaria, ¿no? Fíjense que el estudiar una carrera también es un proyecto, recuerden, inicio, fin, producto, servicio, resultado único y elaboración progresiva. Una maestría, por ejemplo, la creación de una empresa, hasta la realización de un matrimonio, por dar un ejemplo, o crear un producto nuevo para el mercado, o aprender un nuevo idioma, por dar un ejemplo. Entonces, la gerencia de proyectos no solamente sirve para el trabajo que estoy ahora, sino podría servir para cualquier tipo de proyecto que yo plantee, ¿correcto? Hasta sea personal, ¿correcto? Entonces, dicho esto, aparece la gerencia de proyectos, ¿no? La gerencia, gestión o dirección de proyectos, como le llamamos en PMI, es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Esa es una definición teórica, ¿no? Es una definición, digamos, del libro, ¿correcto? Pero entonces, la gerencia de proyectos nos propone un conjunto de conocimientos ya probados, ¿no? Ya estandarizados, ya difundidos a nivel mundial, habilidades duras y habilidades blandas, que es un poco la otra, ahora que mucho se difunde, bueno, y algunas herramientas y técnicas que algo vamos a ver hoy día, ¿perfecto? Para poder aplicarla al proyecto que hemos pensado, ¿no? Y ya ustedes por ahí dieron algunas ideas en las preguntas iniciales, ¿correcto? Pero para ello, ya hace más de 50 años, existe una organización internacional que se ha encargado de estandarizar, de difundir, de consolidar toda la parte de gerencia de proyectos, que no es la única, pero es una de las más importantes, por no decir la más importante, que en este caso es PMI, y en la presentación decía, ¿no? Bajo el enfoque del PMI, pero ¿qué es PMI? Ya algunos creo que por ahí ya han leído algo, ¿no? Entonces, el PMI no es más que el Project Management Institute. Es una organización, es una institución, ¿no? Como cualquier otra a nivel mundial. Es una asociación de miembros para la profesión de la dirección de proyectos que es líder en el mundo. Es una entidad sin fines de lucro, con más de medio millón de miembros en todo el mundo. Y bueno, con gente que tiene también certificaciones o especializaciones en gerencia de proyectos en más de 200 países y ahora, ¿no? ¿Qué más les puedo comentar? Un poco de manera general. Que esta organización, la sede matriz es efectivamente en Estados Unidos. En Perú, digamos, las sedes locales se llaman capítulos, y en el Perú efectivamente hay 3 capítulos, ¿no? Está el capítulo del Norte Perú, bueno, pues tenemos ahí digamos, la buena representación de nuestro actual decano del Colegio de Piura, que también es presidente de PMI Norte Perú, el ingeniero Asmat, también representa un poco a PMI en la parte norte. Hay un capítulo en Lima, que es, bueno, digamos el capítulo más grande, ¿no? Que también tiene ya mucha presencia en todo el país, y bueno, principalmente en la parte del centro. Y el capítulo del sur también, ¿no? Principalmente en Arequipa. Entonces, estas son asociaciones de profesionales, académicos, empresarios o gente que estamos en organizaciones liderando, gestionando y aplicando toda la parte de gerencia de proyectos, ¿no? Y que, bueno, ustedes pueden revisarlo en redes, en su Facebook o en toda la parte de la web, un poco para que puedan conocer más de ellos, ¿no? Más de las organizaciones que están allí. Una de las cosas que más se conoce o que más se ha difundido, que más se usa y que es más útil en las organizaciones de los sectores distintos del país es efectivamente la famosa guía del PMBOK, que por ahí alguien lo ha mencionado ya, que es una guía, es como cualquier otra disciplina, es un conjunto de conocimientos que ya expertos académicos y de empresas y organizaciones han estudiado, han consolidado y lo ponen a disposición de toda la comunidad en todos los países, ¿no? Esta guía es la guía de los fundamentos de dirección de proyectos, o conocida como guía del PMBOK, que actualmente está en su 6ª edición, pero ya en unos meses va a salir la 7ª edición, con muchos cambios que ya en otro momento tal vez se puedan conversar. Y que bueno, pues es una guía, no es la receta mágica para poder tener, digamos, éxito al 100%,
pero estamos seguros y yo invito a que de repente hoy día las ideas que van a quedar generales las puedan explorar, las puedan profundizar y les aseguro que definitivamente les va a ayudar mucho en los proyectos que tengan. ¿Perfecto? Entonces, eso es un poco. Entonces, lo primero que, bueno, lo siguiente que quiero compartir con ustedes, y ahí si se animan a compartir por audio, ya no usemos el chat, de repente podemos ahí, ya veo un poco más de personas, veo casi 35 personas. Me gustaría que de manera general, y que de repente una o dos personas activen su audio, que me indique, según su criterio, según su perspectiva, cuáles serán los principales elementos o factores que usted deba considerar al desarrollar un proyecto, al gestionar un proyecto, ¿no? Al implementar un proyecto, como un poco lo podamos entender. ¿Cuáles son los principales elementos que debe tener usted al momento de ejecutar o desarrollar un proyecto? A ver, no sé si alguien se anima a participar, puede levantar la manito o puede usar también el chat del Zoom para de repente poner esas ideas. A ver si se anima, puede activar alguien su audio y si no por el chat ahí del Zoom. Inge, Perfecto, ahí ¿cómo sí. está? Buenas noches. Perfecto. Vamos a dar el pase al ingeniero Marc Salvador. ¿Te escuchamos, ingeniero? ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches. Gracias a todos los participantes. Sí, efectivamente, para poder llevar a cabo un proyecto se necesita el, el objetivo, el tiempo y el recurso económico, ¿no? Y el producto que se va a entregar al final. Algo así puntual. Gracias. Perfecto. Gracias. Gracias, ingeniero. Perfecto. Nos ha dicho cosas importantes, ¿no? Todo proyecto necesita financiamiento, dinero, si no puede quedarse como idea. Perfecto, buenísimo. Nos ha dicho que hay que tener claro el producto, ¿no? Que vamos a entregar. Perfecto, entonces por ahí ya nos quedan algunos factores. ¿Alguien más que se anime? Veo ahí a María con su micrófono activado. No sé si nos puede acompañar María, ¿te escuchamos? Mientras tanto, vemos el chat. El chat nos dice Enrique, hay que tener en cuenta los involucrados del proyecto como factor, perfecto. Leonardo también nos incide lo que nos decía el ingeniero, podría ser el aspecto económico y el tema costo-beneficio, nos dice. Ah, ya, muy bien. A ver, ¿alguien más que se anime a participar? A ver, voy Ingeniero, a... buenas noches. ¿Me Sí, copia? sí, le escucho, le Ah, ya, escuchamos. ya, ya. A mí me parece que ya puede haber dinero, pero si el proyecto no es viable, me refiero en términos de la evaluación económica, ¿no? Ya, Ya como que no, ahí no me queda, ¿no? perfecto. Entonces nos ha compartido, nuestra compañera dice la evaluación económica, ¿no? Es muy importante el tema de la evaluación del proyecto, perfecto. ¿Listo? Una última participación. Alguien que se anime. Mientras tanto, en el chat también nos dice, ¿no? Tener en cuenta el estudio de mercado es un factor fundamental. Perfecto. Cierre de brechas, nos dice Ronald. Perfecto. Analizar la demanda que va a tener el producto o servicio, la demanda del producto o servicio, ese es el principal, porque con la demanda vas a poder destinar cuánto es lo que vas a producir, bueno, si es producto o servicio. Perfecto, buenísimo. Es parte del estudio de la evaluación del proyecto, ¿no? El tema de la demanda. Muy bien, excelente. Muy buenas participaciones. Gracias, gracias. Voy a compartir nuevamente mi diapositiva. Perfecto. Listo. Entonces, por ahí ya tienen algunos principales elementos o factores, ¿no? Perfecto. Miren, lo siguiente que les voy a compartir es un poco algo de manera general primero, luego vamos a entrar al detalle de gerencia de proyectos. Lo que ustedes han dicho es cierto. Y lo que hace básicamente la gerencia de proyectos es agrupar, digamos que en lo que se conoce como áreas de conocimiento o variables de un proyecto, ¿no? Que son cosas que en algunos casos son muy conocidas para seguramente la mayoría de nosotros. Y algo de lo que ustedes han dicho está por acá, por ejemplo, ¿no? Alguien decía el tema económico, efectivamente. Por ejemplo, en la parte de los costos del proyecto. Si no administramos bien los costos del proyecto, desde la parte de la evaluación del proyecto, el presupuesto y la gestión del presupuesto, los costos que va a usar el proyecto, si no administramos bien eso, probablemente no vamos a tener mayores de repente mayor éxito, ¿no? Si no administramos bien la gestión de costos, de presupuesto, toda la parte financiera, probablemente vamos a tener problemas. Eso es completamente cierto. Y así como esa variable, como esa área de conocimiento que así se llama en PMI,
En este caso, se ha identificado 10 áreas de conocimiento, ¿correcto? Las cuales debemos tener en cuenta para tener éxito en los proyectos que queremos plantear. Como les dije, algunos son conocidos. Por ejemplo, si se fijan ahí, dice, por ejemplo, gestión de cronogramas, por dar un ejemplo. Todo proyecto va a tener un cronograma, ¿no? Va a tener que tener un inicio y un fin. Y obviamente lo mejor es que ese plazo se cumpla, ¿no? Es común para nosotros decir, mira, vamos a implementar un proyecto y va a durar 6 meses. La pregunta es, ¿en la realidad se cumple o no se cumple el cronograma? ¿Se cumple? ¿Tiene retrasos? ¿Tiene inconvenientes? ¿Hay postergaciones? ¿Hay ampliaciones? Entonces, es también clave saber manejar bien un cronograma de un proyecto, ¿correcto? Alguien por ahí decía, es importante el equipo técnico, el recurso humano. Efectivamente, hay una parte allí que dice gestión de recursos, si se fijan ahí. Eso, por ejemplo, la parte es que podemos tener dinero, podemos tener un buen cronograma, pero ¿qué pasa si no tenemos recursos calificados, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay un área de conocimiento que se encarga de gestionar los recursos, ¿no? O sea, que indica, que enseña cómo aplicar técnicas y herramientas de gestión de recursos, principalmente humanos, ¿no? Entonces, así como esto, la gerencia de proyectos ya desde hace varios años ha estandarizado que tenemos que tener en cuenta esas 10 áreas de conocimiento, ¿correcto? En las cuales están la mayor cantidad de factores o la mayor cantidad de variables o la mayor cantidad de componentes que debemos tener en cuenta desde el inicio del proyecto hasta el fin del proyecto. Desde que aparece la idea del proyecto hasta que al final terminamos entregando el producto, servicio o resultado, ¿no? ¿Correcto? Esto lo vamos a ver todavía más a detalle, pero esa es una primera diapositiva que un poco engloba todo lo que es la gerencia de proyectos, ¿correcto? Solamente como idea complementaria, un proyecto tiene fases, ¿no? Tiene fases, ¿no? O tiene etapas, como lo queramos llamar. Fíjense ahí, pues yo he puesto un proyecto muy general, ¿no? Seguramente ustedes podrían del proyecto ligado al rubro en el que están, podrían poner seguramente las propias etapas de su proyecto, ¿no? Yo lo he hecho este ejemplo de manera muy general para que todos de repente podamos estandarizarlo, ¿no? Miren, si el producto final es una casa, un edificio, una fábrica, ponte, va a haber etapas, ¿verdad? Entonces, ahí están en este caso las etapas que debería haber, ¿no? Las fases o etapas. Lo que quiero rescatar acá en la parte inferior, miren es lo que dice, todo proyecto va a tener, se van a agrupar esas fases o etapas en 5 grandes grupos de procesos, así se llaman en gerencia de proyectos, grupo de procesos, ¿no? Inicio, lo que estamos haciendo ahorita, tener la idea del producto, tener la idea del proyecto, ¿no? Entonces, es la parte de inicio, ¿no? Tenemos todavía la idea alto nivel, ¿no? Que tenemos de repente que luego en la parte del diplomado, en los cursos que estamos trabajando con el CIP de Piura, ya un poco se hacen más al detalle, ¿no? Pero primero empieza por una idea, la parte de inicio del proyecto. Luego, ya un colega que nos acompañó decía la planificación. La planificación es un concepto transversal y trascendental que coge la gerencia de proyectos porque en PMBOK o en PMI todo proyecto se planifica, ¿correcto? O sea, no hay cosas al azar. Todo tiene una secuencia, tiene una estructura, tiene un orden, hay un plan. Entonces hay mucha planificación detrás. Algunos tal vez tienen reparos en la planificación porque de repente el entorno ahora es muy cambiante, es muy volátil, pero bueno, hay un fuerte componente todavía de planificación, ¿correcto? Luego de la planificación viene la ejecución. Si yo hago un buen plan, la idea es que luego se ejecute ese plan, ¿correcto? Luego también está la parte de monitoreo y control, que es obviamente establecer o monitorear que el plan se ejecute adecuadamente, ¿no? Que es un poco la idea del monitoreo, ¿no? Y control. Y finalmente, si ha sido todo correcto, va la parte cierre. El cierre ya es cuando el producto, servicio, ya digamos, empieza a funcionar, ¿no? Si yo tengo una fábrica, se me ocurre, para el sector pesquero, es cuando ya la fábrica entra en funcionamiento, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, cada proyecto va a cumplir esos 5 grupos de procesos o etapas, o macroetapas, por así llamarlo, ¿no? Entonces, en PMI o en PMBOK, obviamente en la guía se explora a detalle cada uno de ellos, ¿no? Cada uno de los 5 grupos de procesos. ¿Perfecto? La siguiente...
La siguiente lámina me gustaría compartirlas sobre el rol que en el índice decía, ¿no? El director de proyecto, Project Manager. El director de proyecto, Project Manager, es la figura, obviamente, de quién es el responsable, ¿no? Del proyecto, del que va a estar a cargo de poder lograr el éxito del mismo, ¿no? Ese es el Project Manager o director de proyecto o gerente de proyecto, como se le quiera llamar, ¿perfecto? Pero aquí lo que quiero rescatar es que en PMI ya hace algunos años se habla de lo que se conoce como el triángulo de talentos del PMI, en la cual esta persona, este líder, este responsable debe tener 3 conjuntos de, digamos, de habilidades que debe tener en cuenta para poder ser exitoso en el proyecto que está a cargo, ¿no? Lo primero que menciona ahí es la parte de dirección técnica de proyectos. Eso se refiere a que ahí hablaríamos pues de cosas un poquito técnicas, digamos, en el sentido de, por ejemplo, manejar bien costos, manejar bien cronogramas, manejar bien riesgos, un poquito de las 10 áreas de conocimiento que hemos visto hace un ratito, ¿correcto? Un poco esa es la parte de dirección técnica de proyectos. Pero está demostrado que alguien puede ser muy especialista en algunos campos, pero sin embargo, si es que no tiene liderazgo o no tiene habilidades blandas, probablemente no va a servir de mucho tampoco, ¿no? Yo puedo ser un experto en costos, puedo ser un experto en evaluación técnica de proyectos, pero ¿qué pasa si al momento de ejecutar no tengo capacidad de liderazgo? No tengo capacidad de poder gerenciar personas. Probablemente el proyecto, así haya tenido una excelente evaluación técnica y económica del proyecto, en la práctica de repente no se va a ejecutar adecuadamente, ¿no? Entonces hay un tema de liderazgo o habilidades blandas, ¿no? Las soft skills, las habilidades blandas, pues como que ahora son un componente fundamental en los profesionales, ¿no? Y esto no está ajeno al líder de proyecto o al gerente de proyecto, ¿correcto? Ahí está pues el tema de, qué sé yo, trabajo en equipo, empatía, solidaridad, comunicación y otras más que son habilidades que de repente en las universidades no son digamos, tan a detalle, pero en la vida real te das cuenta que eso es gran parte del éxito, se debe a eso, ¿no? Toda la parte de liderazgo, habilidades, y más aún cuando manejas un equipo, ¿no? Y si tu equipo es más grande, con más razón todavía. Imagínate cuando tengas que liderar un proyecto con 200 personas, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, obviamente ahí necesitas muchas habilidades blandas, de repente de comunicación, ¿no? O de obviamente, trabajo en equipo, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces, esas son toda la parte de liderazgo. Y la otra parte que está en la parte inferior es la parte de gestión estratégica de negocio. Eso tiene que ver efectivamente con parte de, por ejemplo, que un director de proyecto o un project manager tiene que estar mucho pensando también en planificación estratégica, ¿no? Todo proyecto debe satisfacer los objetivos de una organización, ¿correcto? Si yo establezco un proyecto que no llegue a aportar a la planificación de la empresa, probablemente pues el proyecto no está generando valor, ¿no? Tengo que estar preocupado que apoye a los objetivos de la organización. Y tiene que conocer del negocio en el que están, ¿no? O sea, si estoy hablando de proyectos pesqueros, lo lógico es que el project manager, el gerente de proyecto, conozca de todo ese sector, ¿correcto? Entonces, si yo junto ese tres conjuntos de habilidades, lo más probable es que mi proyecto tenga mucha probabilidad, valga la redundancia, de ser exitoso. Perfecto, esa es la figura del project manager, ¿no? Entonces, esto lo pueden explorar, lo pueden de repente googlear y pueden tener mucho más información de esta parte de acá. Perfecto. La siguiente pregunta que les quiero plantear a ustedes es la siguiente. Imagínense cualquier proyecto, cualquiera, el que se les ocurra. ¿Cuándo sería exitoso? ¿Cuándo es exitoso un proyecto? Ahora sí también voy a dejar el Zoom ahí en el chat, que me digan según su criterio, ¿cuándo sería exitoso un proyecto? ¿Qué opinan ustedes? A ver, en el Zoom doy unos segundos. ¿Cuándo es exitoso un proyecto? Según su punto de vista. Hasta ahora lo que hemos conversado o de repente con alguna experiencia que tengan ustedes. Ajá, nos acompañan por ahí cuando se completan los objetivos. Habría que ver qué objetivos son, ¿no? Ya, perfecto. Cuando se logran las metas trazadas de manera similar. Cuando se cumplen los indicadores de desempeño, ¿no? Habría que también ver cuáles son los indicadores. Perfecto. A ver, ¿alguna otra participación? ¿Alguna otra participación que por ahí, cuando se realiza en un tiempo estimado, dice Wilfredo, miren, ajá. Cuando, a ver,
No sé qué pasó, A ver. Se Perfecto. apagó su video, ingeniero. Ah, sí, ok. Voy a compartir. A ver, me sale que el anfitrión inhabilitó la función de Ahí. compartir. Creo. A ver ahí. Ahora sí, gracias. Gracias. Perfecto. Perfecto, gracias. Sí. Ajá. Nos dice, cuando es rentable, nos dice también su compañero por ahí. Perfecto. Hay muchos, como se darán cuenta, de repente el éxito es un término muy relativo, ¿no? Para alguien puede ser el tiempo, para alguien puede ser el presupuesto, como dice en el chat. Hay alguien que dice, por ejemplo, medición por indicadores, perfecto. Definitivamente hay muchas perspectivas, ¿verdad? Yo lo que les voy a compartir es básicamente lo que un poco siempre se ha tratado de establecer, las medidas tradicionales. Cuando digo tradicionales no quiero decir que son las únicas, ¿ah? Ojo, no quiero decir que son las únicas que existen, pero normalmente las medidas tradicionales de éxito en un proyecto han sido que se cumpla el plazo, o sea, que se cumple el tiempo. Si decimos que el proyecto va a durar 8 meses, es que se complete en 8 meses, no en 10, no en 12, en 8, por dar un ejemplo. Y cuando decimos que se cumpla en el costo, es que decimos, ¿no? Si el proyecto está aprobado por 1.000.000 de soles, por dar un ejemplo, es que cueste 1.000.000 de soles. No que cueste 100.000 soles más o 200.000 soles más, sino que cueste el presupuesto aprobado. Y lo otro es que se cumple el alcance. El alcance está un poco alineado a lo que ustedes han dicho, ¿no? Cumplir los objetivos, que el producto, ¿no? Se implemente, que el producto se ponga en marcha, que el producto salga al mercado, ¿no? Es un poco ligado al tema de alcance, ¿no? Bueno, y al centro la calidad como factor creo que también fundamental en cualquier proyecto. Entonces, esas son las medidas tradicionales de éxito en un proyecto. No son las únicas, ojo, no son las únicas, pero digamos que normalmente en tu proyecto habría que pensar en que se cumpla alcance, tiempo y costo, ¿no? Y en gerencia de proyectos eso se conoce como la triple restricción. Cumplir esos 3 indicadores, esos 3 objetivos, ¿no? Esa es un poco la idea, ¿no? Bueno, lo dejo ahí porque hay otros conceptos que de repente en algún otro momento los compartimos, pero la otra pregunta para ustedes es, y si tuvieras que elegir entre esas 3, alcance, tiempo y costo, ¿cuál sería la más importante? ¿Qué opinan ustedes? Imaginemos que nos quedamos con las 3, alcance, tiempo y costo. ¿Cuál sería la más importante? Si tenemos que elegir, ¿cuál sería? ¿Qué piensan ustedes? Ajá, nos dice alcance por ahí uno de sus compañeros. Ajá, nos dice tiempo, por ahí Ernesto. Ajá, está dividido, miren. 1, 1, 1, alcance, tiempo y costo. Perfecto. ¿Alguien más que se anime? Alcance, nos dice Deli. Perfecto. Hola, ingeniero, buenas noches. Sí, le escuchamos. Sí, mire, que también considero de que como el tema de proyectos es un tema muy amplio y que las actuales circunstancias en el mundo, después de ejecutar diagnósticos, establecen las necesidades y ahí es cuando aparecen las ideas de los proyectos. Pero también de lo que va exponiendo en esta oportunidad, hay que tener en cuenta que hay 2 tipos de proyectos. Hay proyectos productivos, que es la construcción de una planta, por ejemplo, para producir conserva de anchoveta o cualquier otro elemento. Y también hay los proyectos sociales. Esos proyectos sociales que ya se miden diferente a los proyectos productivos, porque un proyecto social en las etapas es lo mismo, es el mismo proceso, pero allí hay que medir el objetivo, a cuántos favorece, a qué cantidad de personas va a servir el proyecto. Eso también es que tenerlo muy claro, porque hay, como le reitero, ahora las políticas del Estado están empleando o están haciendo varios proyectos sociales. Y disculpe, hasta ahora no se ha hecho esa diferenciación de este tipo de proyecto.
Perfecto. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con el ingeniero Juan Quesada, y me da la oportunidad de poder aprovechar unos 30 segundos. Efectivamente, ¿no? El alcance es distinto en un proyecto privado en donde el producto es, por ejemplo, la fábrica o la planta industrial instalada, ¿no? Por ejemplo, la planta de anchoveta, por dar un ejemplo. Ese es el alcance del proyecto, ¿no? El objetivo va apuntado ahí. Genial. Si yo voy a un tema social, como también él ha mencionado, efectivamente, el alcance es distinto. Porque el alcance puede decir voy a llegar a 1000 niños o a 5000 pobladores. Es el alcance del proyecto, ¿correcto? O sea, efectivamente calza concretamente con lo que hemos estado conversando, ingeniero, que es importante definir el alcance de un proyecto. El alcance, en un ratito vamos a discutir más de ello, es cuál es el límite del proyecto, hasta dónde voy a llegar. Y efectivamente, en un proyecto privado es distinto a un proyecto público-social. Entonces, en eso creo que compartimos la inquietud, ingeniero. Bueno, pasemos esta parte. Por ahí creo que todos van a tener de repente una perspectiva distinta. Para algunos será importante de repente cumplir el plazo, para otros el presupuesto, porque de repente no hay más plata, y para otros será el alcance, efectivamente, ¿no? Entonces, miren, lo que quiero señalarles acá es que efectivamente va a haber situaciones que ustedes tienen que priorizar cuál es más importante. Definitivamente lo óptimo es lograr los tres. Lo óptimo es lograr los tres. Imagínense que sus proyectos cumplan alcance, tiempo y costo. Sería genial, sería bueno, ¿no? Pero en algunos casos va a depender mucho del tipo de proyecto, ¿no? Hay proyectos en los cuales, de repente, imagínense un proyecto, lo cual no tenga margen en el tiempo. Imaginemos que yo tengo un cliente en el extranjero y que yo tengo que producir una determinada cantidad de productos biológicos, ¿no? Pesquero, un poco por el sector que están ustedes, pero que la demanda ya está fija, ya está establecida. Nos dicen, ¿saben qué? Mira, yo necesito 50 toneladas de tal producto para, se me ocurre, el 20 de enero del 2021, por dar un ejemplo. Y esa fecha es inamovible, o sea, no se puede cambiar, ¿correcto? Entonces, probablemente ahí será más importante el tiempo, porque yo no tengo margen de error. Probablemente tendré que ponerle más costo, más presupuesto, y de repente el alcance tendré que, caballero, también tratar de lograrlo, ¿no? Pero el tiempo es una variable crítica, ¿correcto? Ese es en un tipo de proyecto. Pero yo podría tener otro proyecto en la cual de repente no es necesariamente el tiempo lo más importante. De repente más importante es el costo. No importa si me demoro un mes más, 2 meses más, pero de repente el costo no tiene que poderse mover, ¿no? O de repente no tengo tal financiamiento y al final lo más importante es el costo, ¿no? Entonces, lo que les quiero dar a entender es que un poco la importancia va a depender mucho del tipo de proyecto, ¿correcto? Va a depender mucho del tipo de proyecto. Así que no hay algo estándar, no hay algo obligatorio no es que los tres siempre van a ser los más importantes, ¿no? Esto es una buena práctica porque cuando empiecen un proyecto es bueno saber cuál es la variable más crítica. En algunos casos serán de repente el alcance, en otras el tiempo, en otras el costo, o de repente en otras habrá otras variables, ¿correcto? Se me ocurre, por dar un ejemplo, en un proyecto minero, por dar un ejemplo. Yo puedo estar en alcance excelente, puedo estar en el tiempo excelente, puedo estar en el costo excelente, pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el tema de responsabilidad social? ¿Qué pasa con las relaciones comunitarias, por dar un ejemplo? ¿Correcto? Entonces, lo que quiero que un poco quede ahí la idea es que obviamente hay variables que vamos a tener que encontrar y que dependen mucho del proyecto, ¿no? Para poder bien y de poder medir el éxito del proyecto, ¿correcto? Porque el éxito también es relativo, ¿no? El éxito de repente para mí puede ser las 3 variables, pero de repente al final la empresa está esperando otros indicadores, ¿no? Como le he dado, por dar un ejemplo. Entonces, esto creo que por ahí quería un poco compartirles esa inquietud, ¿no? Perfecto. Excelente. En la siguiente lámina, un poco para ya ir yendo al detalle, miren, la gerencia de proyectos a alto nivel, así lo vamos a pasar muy rápidamente. Regresa a aparecer esta diapositiva que lo vimos hace un rato. Ahora sí vamos a ver un poco el detalle de algunos de ellos, de algunas de estas variables, de estas áreas de conocimiento que decíamos. Ahora sí miren algunas ideas, ¿correcto? La gestión de alcance, lo mencioné hace un ratito, tiene que ver con identificar adecuadamente los requisitos del producto y del proyecto y cumplirlos. Cuando nos olvidamos de algún requisito del producto, imagínense que nos olvidamos de un requisito de la fábrica,
que se nos olvidó, se nos pasó, o de repente no lo tomamos en cuenta, y que nos damos cuenta después, cuando ya estamos en plena ejecución, construyendo la planta, definitivamente de repente puede tener problemas con el costo, con el tiempo, ¿no? Entonces lo importante es, en gestión de alcance, es identificar los requisitos del producto y del proyecto, y para poder cumplirlos. Es la base de un proyecto, dice, por su relación con el plazo, con el costo, con la calidad. Igual, yo pongo el ejemplo, ¿no? Imaginemos que estamos ahora haciendo el expediente técnico o el plan o el que fuera de la planta pesquera, por dar un ejemplo, y de repente ya nos hemos preocupado por todos. Nos hemos preocupado por requisitos técnicos, por la maquinaria, de repente por la edificación, nos hemos preocupado por todo, pero imaginemos que nos hemos olvidado de algunos requisitos de ello, que es como, que a veces suele pasar, ¿no? Suele pasar en la parte de repente de ingeniería, en la parte de estructuras, pero ¿qué pasa cuando esos requisitos no se contemplan adecuadamente o no se identifican adecuadamente y aparecen después o nos damos cuenta después? ¿Qué pasa con el plazo? ¿O qué pasa con el costo? ¿O qué pasa con la calidad? ¿Se ven afectadas o no? La mayor cantidad de veces sí, ¿verdad? Pero entonces, un poco la parte de esta área de conocimiento es que tratemos de encontrar digamos, en el mejor de los casos, todos los requisitos del producto y del proyecto. Y cuando digo requisitos del producto y del proyecto, no estoy hablando solamente de los requisitos de ingeniería, no estoy hablando de los requisitos técnicos, porque puede haber requisitos sociales, o puede haber requisitos ambientales, o puede haber requisitos legales. Y si nos olvidamos de ello y nos enteramos después, o después le tomamos en cuenta, de repente es muy tarde. O de repente empezamos a tener problemas con el cronograma o con el presupuesto. Entonces, estoy hablando de requisitos de manera muy, muy amplia. Todos los requisitos que tengan que tener el producto o el proyecto, ¿correcto? Que es un poco, digamos, el término más general. Perfecto, porque es la base. Es como que imagínense que la gestión de alcance es como que la base cuando quieres construir tu casa. ¿Qué pasa si al inicio tus requisitos pones para una casa de un piso y al final quieres levantar una casa de 3 pisos o 4 pisos? Vas a estar con problemas. Entonces es lo mismo, ¿no? Es como que la base de un edificio, decimos, ¿no? Entonces es importante la gestión de alcance en esta parte. Acá esto lo cuento como una historia, un poco para de repente hacer amena la charla. Fíjense que ahí tenemos un conjunto de personas vendadas, ¿no? Están un poquito, digamos, hay personas ahí ciegas. Y dice que la historia, pues que a cada una de las personas vendadas le dieron una parte de un elefante. Entonces, pues al que le dieron la cola, le preguntaron qué era. O sea, por el objeto que tocaba, le preguntaron que adivine qué animal era, ¿no? O qué objeto era, ¿no? Entonces, bueno, el que tocó la cola dijo, esto es una cuerda. Una cuerda, pues, ¿no? Yo solamente estoy viendo eso, ¿no? O sea, perdón, palpando eso, no estoy tocando, esto es una cuerda. Luego le dieron al otro señor de la parte de arriba, le dieron la oreja. Dijo, esto es un abanico. Esto es un abanico, así que estoy seguro que es un abanico, ¿no? Por la forma que tiene. Luego al señor que está en la parte de abajo le dieron la pata del elefante, y bueno, pues él dijo, no, esto es algo de concreto, algo duro, algo, tiene que ser no sé, un muro de concreto, ¿no? Algo, esa es un poco la identificación. Entonces, un poco la enseñanza de este pequeño gráfico es que el proyecto tiene muchos requisitos, ¿correcto? Y digamos que cada miembro del equipo puede identificar ciertos requisitos, ¿correcto? Pero digamos que hay que mirar el proyecto como un todo, más que sus partes individuales. O sea, hay que mirar todos los requisitos que el proyecto debe cumplir, de todos los interesados. A veces se nos olvida algún interesado o alguna persona que está ligada al proyecto y que de repente no lo tomamos en cuenta y que también tiene requisitos. Yo siempre pongo el ejemplo de las comunidades, ¿no? En los proyectos, no sé, pues si en los proyectos pesqueros, no soy experto en este rubro, pero me ha pasado mucho en proyectos de construcción o en proyectos de minería o en proyectos industriales, que a veces nos dedicamos mucho a la parte técnica, pero nos olvidamos de requisitos de las comunidades, por dar un ejemplo, ¿no? Y al final, cuando estamos en el proyecto ejecutándolo, recién nos acordamos de la población. Cuando hay un conflicto social, cuando hay una paralización, cuando hay de repente algún problema de repente, qué sé yo, pues alguna paralización o alguna afrenta social. Entonces,
Cuando hablamos de requisitos, estamos hablando de requisitos de todos los interesados, no solamente de ingeniería pura, ¿no? Yo siempre también digo eso, no digo, a veces nos concentramos mucho en ingeniería, pero nos olvidamos de otro tipo de requisitos. Entonces, hay que tener en cuenta que si identificamos todos los requisitos, vamos a identificar adecuadamente todo el trabajo a realizar, ¿correcto? Y es normal, ¿no? Que si tenemos identificado todo el trabajo a realizar, vamos a tener un buen cronograma, vamos a tener un buen presupuesto, entre otras cosas más. Así que esto se llama alcance de un proyecto, un poco para de manera general. Esta es un poco la conclusión de la historia. Entonces, importante es identificar todos los requisitos de todo tipo, ¿correcto? No necesariamente solo de ingeniería. La siguiente parte, bueno, pues acá la otra frase que siempre usamos es cómo te comerías un elefante, ¿no? Imagínate que el proyecto es un elefante. Bueno, pues la intención es por pedazos, por partes, ¿no? Como dice ahí, bueno, no de repente no entro a detalle, pero acá se usa una herramienta que se conoce como EDT, que es una herramienta de gestión de alcance, que es la base para un buen cronograma y un buen presupuesto. Imagínense, si yo no manejo bien gestión de alcance, ya ahí en algún momento hablaremos de una EDT, cómo se hace, de qué es, para qué funciona. Imagínense que si no hago una buena base, entonces obviamente voy a tener problemas. Entonces, si tengo una buena base, una buena EDT, que es una herramienta de gestión de alcance, voy a tener un buen cronograma y voy a tener un buen presupuesto. Creo que por ahí a todos les gustaría eso, ¿no? Que el cronograma esté bien hecho y que el presupuesto también. Y si es que yo no hago esto, bueno, pues ahí un poquito aparece el gráfico, ¿no? Es cuando no haces una buena EDT o cuando no haces un correcto gestión de alcance, no haces una correcta gestión de alcance. Creo que el gráfico habla por sí solo, ¿no? ¿Qué va a pasar con el proyecto? Como en este caso un poco por ahí por el gráfico que se ve, ¿no? Entonces, importante gestión de alcance. Pero no es lo único. Ya dijimos que el cronograma, el tiempo en un proyecto también es importante. Entonces, la gestión de proyectos o la gerencia de proyectos bajo el enfoque del PMI también te ayuda a poder gestionar adecuadamente un cronograma. La elaboración de un cronograma, el seguimiento de un cronograma, las herramientas de cuando estás ejecutando un cronograma. Entonces, hay también un capítulo completo que se habla de gestión del cronograma para poder administrar adecuadamente el tiempo en un proyecto, ¿no? De tal manera que si tú dices 8 meses, 8 meses se ejecuta el proyecto. ¿Correcto? Entonces, ahí se habla mucho de elaborar un cronograma del proyecto y algunos procesos para poder cumplir el plazo del proyecto. ¿A quién no le gustaría que todos sus proyectos se den en un plazo adecuado, no? Entonces, por ahí hablamos de gestión del cronograma, ¿no? La otra parte que también por ahí apareció es el presupuesto de un proyecto. Los recursos financieros son escasos. Las empresas o los dueños de la empresa, los recursos son limitados. Y obviamente a veces te piden hacer más cosas con mínimos recursos. Entonces, lo importante también de la gestión de costos en un proyecto es eso, ¿no? Es gestionar los recursos y el presupuesto, ya que son escasos. Entonces, acá en esta área de conocimiento, en este capítulo, en la guía del PMBOK, te habla de cómo se puede elaborar y cómo se puede administrar adecuadamente el presupuesto en relación con las otras variables, ¿no? Entonces, esta es una parte también muy importante, ¿no? Parte de gestión de costos. La gestión de la calidad, creo que para todos es común que la gestión de la calidad es un área transversal para cualquier proyecto y esto no es ajeno en el rubro que ustedes están. Básicamente aquí lo que indica es que hacemos hacer el producto con buenas métricas de calidad, ¿no? Aquí se habla mucho de, tal vez de normas ISO, de estándares de calidad, de métricas, algo de calidad total, por dar un ejemplo. Entonces, obviamente, por ejemplo, estableciendo algunas cosas para poder intentar eliminar reprocesos. Los reprocesos son tiempo adicional o costo adicional que generan, ¿no? Así que hay que intentar eliminar reprocesos, hay que intentar eliminar sobrecostos y defectos en los entregables, ¿no? Y bueno, está ligado también al tema de mejora de procesos y mejora continua, ¿no? Que es un poco conceptos básicos de calidad. Entonces también ahí se habla mucho de gestión de la calidad en un proyecto. La gestión de los recursos lo mencioné rápidamente en la parte inicial. En el proyecto van a aparecer diferentes recursos, materiales, equipos, pero sobre todo el recurso humano. El recurso humano, bueno, yo siempre lo digo que es la parte fundamental, ¿no? Yo puedo tener recursos materiales, equipos, maquinaria, pero si no tengo un equipo humano compacto, fuerte, sólido, probablemente el proyecto va a empezar a fallar, ¿no? Entonces ahí se requiere mucho de habilidades blandas
Y bueno, porque finalmente es el recurso humano es el que hace el trabajo del proyecto, ¿no? O sea, todavía no estamos de repente en una etapa de que todo esté automatizado todavía. Tal vez todavía nos queden algunas décadas en nuestro país. Ya hay algunos sectores que están automatizándose mucho, pero todavía creo que en algunos todavía faltan para poder avanzar en ello. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el recurso humano, ¿no? Porque al final son ellos, son el equipo humano los que hacen el trabajo del proyecto y que al final da como resultado el producto. Así que ahí se habla de toda la parte de gestión de recursos, principalmente recursos humanos. Hay también un conjunto de técnicas y herramientas para poder administrar recursos humanos. La gestión de las comunicaciones es aparentemente un área tan sencilla, pero a la vez es un área muy compleja. De hecho, la mayor cantidad de tiempo de nuestras vidas nos la pasamos comunicando con todo nuestro alrededor. Así que también el 90% del tiempo de un director de proyecto la pasa comunicando, ¿no? Se la pasa comunicando. La buena o mala comunicación es clave en la relación con los interesados y por lo tanto asegura el éxito o fracaso en el proyecto. No sé si se les ha ocurrido a ustedes, pero a veces por un tema de comunicación o por temas de comunicación, puedes tener problemas con tu equipo de trabajo, con tus stakeholders, con tu gerente, con tus jefes, y eso hace que obviamente los proyectos también sufran, ¿no? Los proyectos de repente tengan contratiempos. Entonces ahí también se habla mucho, esto es parte de habilidades blandas también, mucho de gestión de las comunicaciones, y también hay todo un conjunto de técnicas y herramientas para poder administrar adecuadamente las comunicaciones en un proyecto. Y para ya ir terminando esta parte, la gestión de riesgos, todo proyecto va a tener riesgos, positivos y negativos, ¿correcto? Entonces, como dice ahí la presentación, el proyecto, como la vida misma, vivimos rodeados de riesgos, todos los días, ¿no? En nuestra vida diaria y en los proyectos pasa lo mismo. Riesgos sociales, riesgos técnicos, riesgos ambientales, riesgos de repente normativos o legales, riesgos de todo tipo, ¿correcto? Entonces la pregunta es, ¿qué hacer con ellos? Entonces, obviamente, hay un capítulo también completo de gestión de riesgos. En el caso de la guía del PMBOK, el enfoque del PMI, para poder manejar adecuadamente los riesgos en un proyecto. Esto creo que de acá, que esperemos que ya esta etapa de la pandemia pase pronto, pero definitivamente creo que la gestión de riesgos es crucial en cada proyecto. O sea, de hecho que siempre estamos acostumbrados a que de repente tener un enfoque reactivo, ¿no? Aparece un problema y ya reaccionamos. La gestión de riesgos es al revés. Es tratar de prever, de planificar ante los posibles riesgos que aparezcan durante el proyecto, ¿no? Entonces, tener un plan B, un plan de contingencia, ¿no? Obviamente ahí también hay todo un capítulo completo que se habla de gestión de riesgos, ¿no? Yo les pongo acá, para, digamos, ya ir entrando a la parte final, les pongo acá un pequeño videito para que no se me distraigan por ahí o no estén por ahí de repente, que un poquito presten atención. Así que les voy a poner un pequeño video de gestión de riesgos, que no son más de 30 segundos, pero déjenme proyectarlo para que pueda salir con todo el sonido, ¿ya? Entonces, ahí, a ver, espero que les guste. A ver, un minuto voy a compartirlo de nuevo, ¿ya? Creo que no, sobre todo vamos a ir de nuevo, porque ya vamos entrando a la parte final. Perfecto. Perfecto. Sí, estoy compartiendo toda la pantalla. Perfecto. Disculpen, denme un segundo y ahora sí va. Ahí va. No sé si pudieron apreciar el video, pero el video pues habla un poco de este tema de riesgos, ¿no? Habla un poco de este tema de poder un poco anticiparse a los problemas, ¿no? Entonces, buenísimo. Así que esos son riesgos. Riesgos es tratar de identificarlos previamente y poder reaccionarlos adecuadamente, ¿no? Bueno, no como en el video, ¿no? Porque el video, el señor estaba pensando que era el despertador y al final era por ahí una maquinaria que estaba apareciendo, ¿no? Perfecto. Entonces vamos a ir ya entrando a la última parte. ¿Correcto? Déjenme presentar la diapositiva.
¿qué proyecto no tiene proveedores, no? O sea, de hecho, hay muchas partes del proyecto que dependemos de los proveedores, ¿no? Contratistas, maquinaria, por dar un ejemplo, ¿no? Si en el sector que están ustedes, de repente laboratorios, estudios diversos, de repente la parte hidrobiológica, entre otros seguramente servicios que se usan, ¿no? Entonces los proveedores son parte también fundamental. Entonces ahí en gestión de las adquisiciones se ve mucho el tema de administración de proveedores y contratos, ¿no? Bueno, asuntos que son hechos por terceros y que aseguran el buen cumplimiento del encargado. Y de hecho los proveedores son críticos, ¿no? Porque imagínate que tengas un componente muy importante del proyecto y que el proveedor te falle. ¿Qué va a pasar con el proyecto, no? Entonces, depende mucho también de ellos, ¿no? Entonces hay un capítulo de gestión de adquisiciones. Para ir entrando a la última parte, gestión de los interesados. Cuando decimos interesados, nos referimos a todas las personas u organizaciones que están allegadas al proyecto, que pueden contribuir al éxito o pueden también estar de repente jugando en contra y que pueden llevar al fracaso de tu proyecto. Entonces, como dice ahí, los interesados son los que establecen los requisitos del proyecto y del producto. Además, tienen necesidades, tienen intereses y tienen expectativas y muchas veces totalmente son distintas. Genial que todos los interesados apoyen al proyecto, pero no todos siempre van a ser así, ¿verdad? O sea, hay interesados que te van a apoyar y hay interesados que van a estar, digamos, dándote la contra, ¿no? Entonces, qué importante es saber gestionar los interesados, ¿correcto? Entonces, un buen manejo de stakeholders es clave para el éxito del proyecto. Bueno, yo pongo ejemplos ahí, seguramente podríamos poner un montón de ejemplos, pero esos casitos de ahí, por ejemplo, en minería, y no sé si eso pasa mismo en el tema de los proyectos pesqueros, pero, por ejemplo, hay muchos stakeholders en el caso de comunidades que son claves en proyectos mineros, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahora se cuida mucho más el tema de responsabilidad social, ¿no? Y creo que eso está pasando en todos los sectores, ¿no? Ahora ya el proyecto no solamente es parte técnica, tiene que ver mucho con el tema social, ¿no? Con el tema de manejo de comunidades, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces, ahí hay proyectos emblemáticos que se cayeron o que se han paralizado por temas de gestión de interesados, o gestión de los stakeholders, que también se llama, ¿no? Perfecto. Pero como todos los stakeholders son distintos porque son personas, ¿no? Puede ser una persona, puede ser un jefe, puede ser un sponsor, un patrocinador, puede ser un líder de una comunidad, o puede ser de repente un proveedor, o puede ser alguien de tu equipo, el proyecto, todos son stakeholders, pero lo que tienen en común, en común, digamos, es que son distintos. O sea, es tan compleja la personalidad, las personas, su comportamiento, sus intereses, sus expectativas, que todos son distintos. Entonces ahí la pregunta es cómo hacemos que apoyen al proyecto, ¿no? Sabiendo que son personas que tienen intereses, necesidades distintas, ¿cómo hacemos? Bueno, yo acá les pongo un pequeño video de unos 3 minutos que un poco resume eso, ¿no? De que todos los stakeholders son distintos. Y la pregunta es, ¿qué hacemos para tratar con ellos? Sabiendo que son claves. Entonces ahí voy a poner un pequeño video, espero que les guste, es un poco, digamos, de reflexión, pero espero que un poco se entienda el mensaje por el tema de que los stakeholders son todos distintos. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us.
We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied. And we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Bueno, poco espero que el mensaje haya quedado. Lo único que resume el video es que todos los stakeholders son distintos, ¿no? Tienen diferentes aptitudes, diferentes puntos de vista, diferentes perspectivas, y lo cual en un proyecto es bien complejo tratar de gestionarlos, ¿no? Entonces, yo les invito a que profundicen esto, gestión de los interesados, gestión de los stakeholders. Bueno, obviamente el PMI ya lo hice ya hace varios años, y que bueno, poco a poco creo que se está tomando mucho más en cuenta, ¿no? Y aparecen también en la guía del PMI. Sí, es peor que arbolito Navidad. Perfecto. Entonces, bueno, finalmente ya entramos a la última parte de gestión de la integración. Bueno, no me detengo mucho esto. Es un área que básicamente integra todas las áreas de conocimiento que hemos estado compartiendo, algunas de ellas. Bueno, consolida los procesos de inicio, planificación, ejecución, monitoreo, control y cierre, ¿no? Es el director de orquesta. Ya en su momento de repente podemos hablar más de esta parte, ¿no? Y esta última ya diapositiva, penúltima diapositiva, es el caso de los Panamericanos de Lima 2019, que se ha hablado mucho, y que una de las partes más importantes ha sido la gerencia de proyectos, y creo que lo conocen al señor que está ahí, que es famoso, Carlos Newhouse, que ahora es el presidente de este comité que está encargado del tema de las vacunas, ¿no? Y que, bueno, digamos que es el project manager de ese proyecto, y que ya lo había dicho en mencionadas oportunidades de que la figura del gerente de proyectos, que, bueno, valga la redundancia, va por el lado de gerencia de proyectos, se va a incorporar o se debería incorporar en el sistema de contrataciones del país, ¿no? Recordemos que los Panamericanos de Lima 2019 ha sido el proyecto más exitoso en el estado de los últimos años, así que de repente más adelante habrá la oportunidad de comentarles más sobre esto, que es una charla completa de los Panamericanos, pero justo que ha aplicado mucho de estos componentes que hemos estado conversando de gerencia de proyectos, ¿no? Y que también se habla mucho ahora de esto, ¿no? Incluso ustedes que están en Piura se está hablando mucho de la reconstrucción en el norte, y hay una PMO ahí ya con el gobierno británico, que también es parte del modelo de los Panamericanos, que es básicamente una oficina de proyectos, o una Project Management Office, ¿no? O sea, es una oficina de gestión de proyectos, es una oficina de gerencia de proyectos, ¿no? Que tiene que ver mucho con seguimiento y control adecuado de proyectos, con información centralizada para toma de decisiones, con transparencia y cumplimiento de resultados, y con uso de estándares internacionales, como el caso de PMI, para poder mejorar la gestión de los proyectos, ¿correcto? Entonces, ahí les invito a que de repente puedan leer por ahí también esto, que está publicado en redes y que hay un montón de información de esta parte. Bueno, llego a la parte final, espero que no me haya excedido en el plazo que estaba de repente estimado, y bueno, igual espero que les haya gustado algunas ideas. Yo sé que en un webinar no podemos de repente profundizar mucho, solamente son ideas generales. Bueno, y cualquier inquietud, cualquier interrogante, estoy acá a su disposición. Gracias nuevamente al Colegio de Ingenieros, al Colegio, en este caso de Piura, al Colegio de Ingenieros, al capítulo de Ingenieros Pesqueros. Y bueno, estoy acá para alguna pregunta, alguna interrogante que ustedes quieran hacer bien, bueno, quieran hacer. ¿Listo?
Gracias, ingeniera Karen. Ingeniero Max. Ingeniero, disculpe, ¿me copia? Sí, le escucho. Ya, mire, bueno, quiero aprovechar, también porque yo de profesión soy ingeniero pesquero, ya, y trabajo en el sector público. Y el evento, esta capacitación, esta charla que usted ha tenido a cargo, hay algunas cosas que yo como trabajador de la actividad pesquera quisiera que también se conozca aprovechando esta charla. Cuando usted hablaba de que la ejecución del proyecto tiene sus etapas, y por ejemplo, en el caso de un proyecto productivo, por ejemplo, una planta de harina de pescado, por decir un ejemplo. Entonces, esto en el sector pesquero también tiene un requisito, como usted considera, que hay varios, que hay que alcanzar un estudio de impacto ambiental. Y eso se aplica en la minería, en todos los tipos de las diferentes actividades económicas del país, ¿no? Porque es importante que se sepa que en el sector pesquero, cuando se va a hacer un proyecto, lo primero que se hace es el estudio de impacto ambiental. Y también hay que tener en cuenta ahí, un poco sencillamente, lo que llamamos las variables, ¿no? Porque en un proyecto productivo como un proyecto pesquero, hay que ver la viabilidad técnica, la viabilidad social y la viabilidad económica. Es decir, pues que se tenga a los profesionales debidamente capacitados en la ingeniería de los procesos, que se tenga también la aceptación del entorno social del lugar donde se ha planteado el proyecto, y la viabilidad técnica, pues que es la que indica que se va a obtener, pues con lo que busca cualquier inversionista, la rentabilidad. Y también hay un tema que también debe tenerse en cuenta, que es la sensibilidad del proyecto, porque a veces las cosas se hacen en gabinetes y se toma como referencia por decir, los últimos 10 años, pero puede ocurrir un fenómeno como en el caso de Piura, de que los que no son predecibles, ni alertas tempranas tampoco tenemos para el caso de los fenómenos El Niño, que se han dado varios casos que, bueno, la actividad pesquera, cuando se dan estos fenómenos, pues es la que más sufre daños materiales y, bueno, y pérdidas económicas. Por eso es que también es importante que se sepa de que una parte del proyecto es la sensibilidad del mismo, y la parte ambiental, que también hoy es más rigurosa por la normatividad. Inclusive se ha creado un ministerio del ambiente, porque son cosas importantes que no comprometan a la parte social del entorno del proyecto. Perfecto. Sí, completamente de acuerdo, ingeniero Juan. Definitivamente, si entramos a analizar un proyecto determinado, como por ejemplo una planta de harina de pescado, como usted dice, de hecho, que no lo vamos a hacer en una hora, en hora y media, hay muchos componentes detrás de ello, hay mucha ingeniería seguramente, pero también hay muchas otras variables. Así que bueno, eso será de repente, se discutirá en otro momento, en alguna otra invitación, pero estoy completamente de acuerdo con usted que hay requisitos ambientales, legales, y bueno, pues ya eso sería de repente motivo de alguna charla en donde se pueda explorar alguna ya iniciativa en particular, ¿no? Porque estoy seguro que si hablamos de cada proyecto, tiene todo un mundo para poder explorar, pero sí, comparto plenamente, ingeniero, con ello. Perfecto. Ingeniero, buenas noches. Sí, escucho. Sí, una última pregunta, disculpe. Wilfredo le saluda. Lo que quería hacer ya para cerrar el ciclo de preguntas, ¿cómo podríamos hacer como para acceder a esa preparación, ¿no? PMI, o de repente hay un curso intensivo, un curso que se pueda dictar, o usted está de repente al tanto de eso, ¿no? Para Bueno, yo acceder a le eso, dejo ahí. pertenecer al grupo.
Sí, yo le dejo ahí la posta a la ingeniera Karen o al ingeniero Salvador. No sé si por ahí nos pueden apoyar en esa parte. ¿Qué tal, ingeniero? Buenas noches, gracias. Ingeniero Wilfredo Morán, ¿qué tal? Sí, mire, le comento. Esta iniciativa de hacer este webinar nace con el objetivo de dar de sacar un diplomado que lo está gestionando el capítulo pesquero, ¿no? En esfuerzo con la Consultora León, con la Nacional de Piura y el sitio pesquero Piura. El objetivo es que los profesionales de la carrera pesquera y acuícola y otros que trabajan también en el sector se puedan capacitar justamente en estas herramientas gerenciales que tenemos acá, que conocemos acá, aquí con los profesionales. Gracias, Karen, muy amable. Entonces, este diplomado consta de 4 módulos. Los módulos son gestión administrativa, gestión de costos, gestión financiera y el último es introducción al PMI. Ahora, el tema, ¿aló? Ya, el tema de PMI es un tema muy interesante y hay que practicarlo y estudiarlo bastante. Yo sigo buscando conocimientos, incluso hay algunas charlas de ingeniero, ¿no? Que antes se brindaban en de ingenieros, también en la UDEC sobre el PMI. Yo creo que por medio del capítulo pesquero podríamos hablar con el decano o el presidente del capítulo norte y averiguar qué fechas o la programación de estas charlas que se dan para el tema de PMI. Gracias, Karen. ¿Alguna pregunta más? Bueno, complementando lo que comentaba el ingeniero Max, también existe dentro de la zona norte del Perú lo que es el PMI Norte Chapter, en el cual también pueden conseguir las capacitaciones acerca de la dirección de proyectos, ¿no? Y para quienes estén interesados acerca del próximo diplomado que se va a dictar dentro del Colegio de Ingenieros, que incentiva el capítulo de Ingenieros Pesqueros, bueno, ya más o menos le he explicado el ingeniero Marx sobre los módulos y los docentes que figuran y que estamos viendo en esta diapositiva. Y bueno, también comentarles que este diplomado tiene una fecha de inicio el 7 de diciembre de este año, en el cual también nos está acompañando el ingeniero Heiner Ninaquispe, que nos ha dado el webinar del día de hoy. Hay también un sorteo que se dará al inicio del diplomado de 4 medias becas, que el cual les animo pues a aprovechar. Tiene un inicio de este 7 de diciembre y finaliza el 28 de febrero del 2021. Estos serían los horarios a manejar, los días lunes, miércoles y los domingos, que es ya en un horario más intensivo, ¿no? Cualquier informe lo pueden dejar en este número que aparece acá de informes de 954-727-008 y también hacerles la cordial invitación para este curso taller de buenas prácticas en manufactura en la industria pesquera que inicia el día de mañana. Se pueden contactar conmigo, soy Karen Vaca, que pertenezco al Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, que forma parte del Colegio de Ingenieros. Nos encargamos del tema de las capacitaciones y pueden, bueno, participar de este curso taller que empieza el día de mañana a las 4 de la tarde. Bueno, si no hubiera más preguntas, no sé si me ayudan con el chat porque no puedo visualizarlo bien. Sí, gracias. Ajá. Sí, ingeniera. Hay 2 preguntas que igual no me gustaría dejar siempre de responder. Nos dice Rock J, nos dice, ¿conoce algún referente de proyecto acuícola exitoso? Bueno, no tengo, creo que los especialistas más son ustedes en esa parte. La gerencia de proyectos, como les decía al inicio, es transversal. Yo lo he compartido con todas las ingenierías que se imaginan, con ingenieros pesqueros, industriales, civiles, electrónicos, mecánicos, de tecnologías, qué sé yo, y hasta he tenido la posibilidad de participar
con carreras de otros, pues de otras líneas, digamos, ¿no? Por ejemplo, con gente de administración, contabilidad, arquitectura, porque en esencia todos hacemos proyectos. La única diferencia es que obviamente lo aplican en su rubro de acción, ¿no? Entonces no te tengo por ahí algún dato referente digamos, del sector acuícola, ¿no? Ahí no tengo ese detalle. Y la segunda pregunta es de Ana Moreno, ¿no? Nos dice, después de la idea hay que hacer los análisis PES y FODA, la parte legal es importante. Mira, sí, Ana, bueno, un proyecto, como decíamos en una de las diapositivas, siempre la primera parte es el inicio. El inicio tiene que ver con eso, ¿no? Con la evaluación del proyecto, o de repente con una evaluación previa que se hace. Les pongo un ejemplo. En este año, bueno, obviamente este año es un poco atípico, pero en un año regular, digamos, en la última parte del año, siempre las empresas o organizaciones se encargan de establecer su plan de proyectos del próximo año, ¿no? O sea, y ahí hacen toda la parte de viabilidad, de estudios de mercado, viabilidad técnica, financiera, costo-beneficio, toda la parte de evaluación técnica y financiera, ¿verdad? Hacen un pequeño estudio. ¿Perfecto? Cuando ya lo empiezan a implementar, cuando ya lo empiezan a usar, claro, lo adoptan como insumo, ¿no? Como insumo para ver si realmente el proyecto va o no va, ¿no? Obviamente luego de ser aprobado, priorizado y obviamente ajustado un poco a la parte presupuestal, tal vez, ¿no? Entonces, en esa parte, efectivamente, después de la idea, entra toda la parte de análisis, ¿no? Toda la parte de la evaluación técnica, financiera, entre otras cosas más. La parte de PMI se centra mucho cuando ya vas a ejecutar el proyecto. O sea, cuando ya está el proyecto aprobado, cuando ya se hizo toda la parte previa, y cuando dice la empresa, dice ya, empecemos el proyecto, ya técnicamente y económicamente es viable, ahora sí empecemos a hacer el proyecto, ya. Desde ese punto empezamos a aplicar el estándar PMI. Y ahí viene el inicio, planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre. Y que te asegura que el proyecto sea exitoso. Un poco por ahí apunta. Entonces, pero eso no significa que lo de atrás no se haga, ¿no? No se haga, pero va a depender mucho del contexto del proyecto y del contexto de la organización, ¿no? Si es una organización bien formal, normalmente incluso hay un área de evaluación de proyectos, ¿no? Que obviamente tiene en cuenta todo lo anterior. Pero si es una empresa pequeña o mediana, de repente eso se hace al momento de iniciar el proyecto, ¿no? Se hace un análisis previo. Entonces, eso va a depender mucho de la forma como se gestionan los proyectos en una organización determinada, ¿no? No sé, esas son las preguntas que tenía ahí. No sé si hay alguna otra inquietud, interrogante. Bueno, estoy acá atento. Bueno, por los comentarios en Facebook no veo alguna duda adicional. No sé si hay alguna otra por este medio. Hay una última del señor Juan Carlos. Sí, gracias. Bueno, nos pregunta Juan Carlos, ¿cómo nos proyectamos a un examen PMP para el próximo año con la nueva guía del PMI? Ahora se hablará de marco de trabajo, serán metodologías ágiles. Bueno, la verdad que tu pregunta, Juan Carlos, da para una charla completa, pero bueno, te lo comento en un par de minutos. Efectivamente, el examen PMP es el examen más importante que tiene PMI a nivel mundial. Hay más de 1 millón de certificados en todo el mundo. La nueva guía efectivamente está pensado que va a salir el próximo trimestre, de enero a marzo. Es más, ya se anunció hace algunas semanas, va a salir exactamente a fines de marzo del 2021. Ya está saliendo la nueva guía del PMI. Y efectivamente tiene nuevos componentes, ¿no? Una nueva estructura, digamos, ¿no? O sea, para los que estén interesados en dar un examen PMP y quieren seguir el curso, digamos, o la preparación, ahí pueden, como ya decía la ingeniera Karen, pueden ponerse en contacto mucho con, bueno, con decanato o con los órganos que ustedes manejen con respecto a los cursos de preparación o cursos de certificación. No sé, no tengo en mente, la verdad, si es que lo tienen estimado para el próximo año, pero va a ser un examen totalmente distinto a como se lo da ahora. Ahora con versión 6, ya este diciembre son los últimos postulantes que están por dar el examen PMP. El otro año se vienen muchos cambios estructurales, se vienen efectivamente muchos cambios de metodologías ágiles, bajo el contexto de que ahora este fenómeno de la incertidumbre, de que ahora ya no puedes planificar a largo plazo, de que ahora tienes que estar preocupado mucho por entrega de valor o entrega de resultados, eso ha hecho que obviamente la gerencia de proyectos también se adecue a eso.
Entonces ahí va a haber muchos cambios, Juan Carlos, ¿no? Entonces, si alguien tiene por ahí dar la oportunidad de darlo hasta el 31 de diciembre de este año, va a ser genial, pero si no, tendrá que esperar todavía el otro año con la nueva guía, que bueno, se vienen muchos cambios de ese ámbito, ¿no? Ese es creo que lo que yo te puedo comentar, Juan Carlos. Gracias por la pregunta. Bien, no habiendo más consultas o aportes para este webinar, damos por finalizado. Le agradecemos ingeniero Heiner, ingeniero Marx, por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, los invitamos a participar de este diplomado, ¿no?, que está incentivando el capítulo de ingenieros pesqueros. Vía interno les estoy dejando el número al cual pueden comunicarse para mayor información. Por favor, también ahí encontrarán el catálogo de las distintas capacitaciones que ofrecemos próximamente y cualquier información adicional que puedan tener al respecto. Muchas gracias. Que Gracias tengan a buenas ustedes. noches. Buenas Hasta noches. luego. Buenas noches Gracias. a todos. Ok, gracias. Buenas noches.